Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición estar una vez más con ustedes en esta perspectiva bíblica, donde seguimos aprendiendo este maravilloso tema, ¿verdad? Y agradecido con Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, en el ministerio, lo que está haciendo en Honduras, en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Eh, Cuando dedicamos el tiempo para aprender de la palabra de Dios, cuando escuchamos a nuestros hermanos comentar sobre lo que aquí estudiamos, lo que los martes estudiamos, y es maravilloso aprender de la palabra de Dios. Perspectiva, perspectiva bíblica se ha desarrollado con el propósito que cada uno de nosotros pueda crecer en conocimiento, que tengamos ese momento de estudio de la palabra de Dios. Solamente es una hora normalmente, es poco tiempo realmente, pero aprendemos tanto, ¿verdad? Y eso nos permite acercarnos al conocimiento de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, ¿verdad? Si nos escuchan este miércoles, si nos escuchan en otro momento, a cualquier hora, lo importante es que el mensaje llegue y que podamos aprender. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Este tema que vamos a tocar el día de hoy, la comunión del cuerpo, es, es un tema que en algunos momentos, eh, en lo personal, cuando estaba en el crecimiento de la obra, siempre me preguntaba por qué algunas actitudes de algunos hermanos o hermanas de la iglesia, incluso actitudes mías, por qué algunas actitudes mías. Y al desarrollar este tema me doy cuenta, ¿verdad?, de por qué y la necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo de formar parte y hacer lo que nos toca hacer. Hemos venido aprendiendo mucho sobre este tema. Creo que cada uno de ustedes, como es mi persona, eh, guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón este tema en particular porque lo podemos poner en práctica, lo podemos palpar, podemos ser partícipes, podemos ser, lo podemos ver domingo a domingo en cada actividad que nosotros podamos tener. Vamos a orar para que Dios sea el que guíe en esta noche y que sea su palabra la que se pueda exponer en este maravilloso tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por esta perspectiva bíblica que tú nos regalas miércoles a miércoles, Padre. Te damos gracias por las personas que nos colaboran, Señor, con el material, con la parte de poder grabar, con el apoyo que sentimos y necesitamos para poder exponer este tema. Gracias, Padre Celestial, sobre todo porque sentimos tu amor con cada uno de nosotros. Sentimos como, Padre Celestial, tú estás ahí al pendiente de nuestras necesidades. Y si hay alguna necesidad de cada uno de nuestros hermanos, como las mías propias, Padre, las ponemos en tus manos, sabiendo que tú obras día a día, Señor, y que tu amor es infinito para con nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que hable en esta noche, Señor, y que nada pueda entorpecer, Señor, lo que tú tienes y esa palabra que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bien, como siempre, miércoles a miércoles, cada vez que me toca a mí, vamos a tener la palabra de Dios en mano, vamos a leer. Esta vez no puse muchos versículos porque creo que el tema, aunque es muy extenso, lo podemos resumir en unos pocos versículos de la Biblia, que hay muchos, hay como 40 que podemos tocar del tema, pero vamos a tocar unos 3 o 4 versículos de la Biblia donde resumen lo que hoy vamos a hablar. Y esto nos va a permitir realmente a nosotros tener ese maravilloso conocimiento y el entender nuestro propósito dentro de la obra de Dios. Como siempre, le doy gracias a Dios, a nuestros pastores, Pastor Jorge, Pastor Moisés. Pastor Jorge se dedica mucho tiempo a preparar el material de estudio. Es muy bueno, es muy bueno. Si alguno de ustedes, bueno, sin el permiso de nuestro pastor, pero yo creo que es un material que cualquiera de nosotros, si tiene el interés por seguir aprendiendo de lo que estamos estudiando, lo puede pedir. En lo personal creo que con gusto nosotros lo podemos compartir. El por qué es porque algunas cosas las dejamos por fuera, no a propósito, es por tiempo, y
y podemos seguir estudiando de este maravilloso tema. Entonces, si usted está interesado, creo que cualquiera de nuestros pastores puede regalarles el material. Pastor Moisés, como siempre, está ahí al pendiente de que nosotros estemos listos, ¿verdad? Y cualquier apoyo que necesitemos siempre está presto a poderlo hacer. Bendiciones, pastores. Y como siempre digo, a Gabriel, ¿verdad? Que es mi ángel, pobrecito en lo personal, por mi tiempo, él se acomoda a mi tiempo, a mis horarios, y le doy gracias a Dios, lo bendigo grandemente por la oportunidad que me brinda y el apoyo que me brinda en cada una de las perspectivas bíblicas que me toca bendecir mi vida como la de ustedes, ¿verdad? Al momento de estudiar estos temas. Bien, vamos a entrar en lleno al tema, la comunión del cuerpo. Comunión. Es bastante interesante. Hemos venido estudiando este tema en cada miércoles de esta última serie, y esta palabra de comunión es tan importante para nosotros. Importante porque cuando hablamos de comunión, normalmente hablamos de reuniones sociales. El Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Navidad, aniversario de la iglesia, ¿verdad? O una invitación a comer. Eh, lo ponemos como un tema social, comunión, la comunión, vamos a tener comunión. Eh, pero aunque sí cae en un pequeño porcentaje, ¿verdad? De lo que es la comunión del cuerpo, vamos a estudiar realmente qué es lo que nos quiere enseñar Cristo verdaderamente como la comunión del cuerpo. Para eso vamos a tener nuestro tema, y lo vamos a enfocar en Efesios 4. Vamos a leer otros textos de la Biblia, pero vamos a leer Efesios 4. Y la palabra de Dios dice la unidad del Espíritu, ¿verdad? Y ya de entrada estamos viendo hacia dónde vamos. Vamos a hablar de la parte espiritual y cómo nosotros, ¿verdad? Como parte del cuerpo, la parte espiritual, ¿verdad? Cómo formamos también la parte espiritual en el cuerpo de Cristo. Bien, la palabra de Dios dice en Efesios 4 de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los versículos anteriores nos recuerdan que la unidad no se logra solamente mediante el trabajo de una persona, sino que necesitamos la participación de todo el cuerpo de Cristo.
Dios nos llama a compartir el amor de Cristo como parte de su cuerpo y manifestarlo en nuestra relación con los demás. Además, la unidad también significa respetar las diferencias y aceptarnos unos a otros como somos. A veces esto es muy difícil. Un comentario de Matthew Henry dice de esta manera: no hay nada que se insista más en las escrituras que andar como corresponde a los llamados al reino y a la gloria de Cristo. Por humildad, entiéndase la humildad que se opone al orgullo. Por mansedumbre, esa excelente disposición del alma que hace que los hombres no quieran provocar y no sean fácilmente provocados u ofendidos. Encontramos muchas cosas en nosotros mismos por las que difícilmente podemos perdonarnos. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si encontramos en otros aquellos que parece difícil de perdonar. Hay un solo Dios, un solo Cristo, perdón, en el que todos los creyentes esperan y un solo cielo que todos esperan. Por lo tanto, deben tener un solo corazón. Todos tenían una misma fe en cuanto a su objetivo, autor, naturaleza y poder. Todos creían en lo mismo en cuanto a las grandes verdades de la religión. Todos habían sido admitidos en la iglesia por un solo bautismo con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una señal de regeneración nuestra. En todos los creyentes habita Dios Padre, como en su santo templo, por su Espíritu y gracia especial. ¿Qué nos está diciendo? En pocas palabras, pertenecemos a un solo cuerpo. Un cuerpo que debe caminar de una manera idónea, conforme a la voluntad del Padre, a lo que la cabeza está direccionando. Al final de todo, todos los que creemos en Jesucristo y lo tenemos como nuestro Señor y Salvador, somos parte de un solo cuerpo. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de un solo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo explica que todos los miembros del cuerpo de Cristo son imprescindibles para la unidad. Hemos aprendido que en estas perspectivas anteriores, el cuerpo de Cristo debe funcionar conforme a la voluntad del Padre. En su carta a los Efesios, Pablo revela el gran y eterno plan de Dios para hacernos uno en Cristo. El Señor se dispuso a establecer su reino a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y de este modo, unir a toda la iglesia y a toda la creación bajo la dirección y gobierno del Padre. Pablo continúa su exposición exhortando a la iglesia en Éfeso. Éfeso 4, el 1 al 3 dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. El apóstol hace hincapié en la unidad, una unidad inquebrantable, una unidad eterna que descansa en la obra del poder de Cristo, que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Lo que nos debe motivar a nuestro comportamiento para vivir una vida digna en comunidad debe ser la gracia por la que hemos sido salvos cada uno de nosotros. Es el primer pensamiento que debemos tener. Básicamente Pablo está diciendo, la iglesia es espiritualmente una, como lo habíamos leído en Efesios. El punto aquí es que el apóstol Pablo está llamando a los efesios a vivir según el llamado a la comunión de los hijos de Dios, a la unidad en la diversidad en la base de la verdad y el poder del evangelio en nuestras vidas. Esta comunión espiritual tiene como propósito
que seamos de bendición los unos para con los otros. Que de modo que la iglesia puede ser edificada, así debe ser una bendición para el mundo. Lo que aprendemos es que ni ustedes ni yo tenemos en nosotros mismos la capacidad para vivir una vida digna del Evangelio. Por lo tanto, vivir según este llamado es refugiarse o buscar refugio en Dios, en todo lo que aquel es, el que aquel provee y todo por lo que él edifica su iglesia, que es Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que todos somos hijos de Dios por gracia. Eso es primordial. Entendiendo esto, lo demás fluirá naturalmente. Para ello, el Espíritu Santo nos guía como un cuerpo a desarrollar las diferentes actividades de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. El domingo celebramos el Día de la Madre en nuestra congregación y este fue un verdadero ejemplo del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Tenemos una pareja muy involucrada en el servicio de la obra de Dios y decidimos tener nuestra reunión del Día de la Madre en un parque cercano aquí donde vivimos. Habíamos decidido comprar pizza para celebrar y no tener que cocinar o no tener, darles trabajo a nuestras esposas, ¿verdad? Como madres que cocinaran en ese día. Pero nuestra hermana decidió cocinar. Se había invitado a mucha gente, no sabíamos cuántas personas podían llegar, entonces ella decidió pues cocinar algo para poder compartir. Ella compró, bueno, cocinó, compró unos detallitos para regalar. Nosotros en el mismo pensar, sin hablarnos, compramos pizza, compramos flores, unos detalles para poder obsequiar, unos globos, decoraciones para la mesa, pastel. Otros hermanos llevaron sandía, otros hermanos llevaron uvas. Eh, esto sucedió sin comunicarnos. Simple y sencillamente sentimos por parte del Espíritu Santo llevar algo y así lo hicimos. De pronto teníamos mucha abundancia en cuanto a comida. El programa fue maravilloso, ¿verdad? Tocó los corazones de muchas de las personas que estaban ahí. Pudimos conocer también a hermanos con muchas necesidades, no solamente económicas, sino de afecto, ¿verdad? De compañerismo. Y aunque vivimos en un país, por decirlo así, donde se cree que se tiene todo, nos damos cuenta que la necesidad de afecto es la mayor o el mayor punto, ¿verdad? Que nosotros hemos visto que la gente tiene. La gente necesita mucho, mucho afecto. Necesita afecto más que otras cosas. Así funciona el cuerpo de Cristo, solo dejándonos llevar por su voluntad y aprendemos a caminar juntos. Ahora, esto no significa que todo funciona eh, de una manera ideal, porque nosotros somos personas que pecamos, fallamos. Y cuando no le permitimos al Espíritu Santo, entonces es posible que nuestras actitudes no vayan conforme al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Nosotros mismos tuvimos no un problema, no una riña, sino una diferencia de pensamientos en un tema en particular. Con esta misma pareja que es de mucha bendición para nuestras vidas y para el ministerio, conversábamos hace poco, ¿verdad?, sobre los cantos que tenemos domingo a domingo. Nosotros estamos implementando un nuevo sistema para poder alabar a Dios, a prepararnos al momento de recibir el mensaje. Y ella nos decía, ¿verdad?, que no todos los cantos son conocidos y bueno, que eso también puede afectar al momento de poder cantar, ¿verdad?, ya que no son conocidos para ellos. Pero también yo le explicaba, ¿verdad?, que es un punto bastante difícil de poder complacer a todos porque también los cantos que pues, se puedan proponer no puedan ser cantos que yo conozca. Entonces, en ese momento, si ambas parejas hubiésemos puesto nuestro punto de vista como único,
entonces estaríamos fallando el funcionamiento en el cuerpo de Cristo, sino por el contrario. Ellos expusieron un tema y nosotros lo entendimos. Y también les hicimos entender a ellos, ¿verdad? Que no importa el canto que podamos colocar, no siempre va a ser conocido para todas las personas que nos reunimos en casa. Ahora bien, eh, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo no termina ahí. Si nosotros hubiésemos dejado el tema de esa manera, entonces lo hubiésemos dejado inconcluso. Claro, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, tanto en ellos como en nosotros, y ambos llegamos a un acuerdo. Entonces, buscar cantos, ¿verdad? Grabarlos, ¿verdad? Y mandarlos a cada uno de las personas con las cuales nos reunimos. De esta manera, en un momento esos cantos van a ser conocidos porque los vamos a estar escuchando durante la semana. Entonces, no se trata de imponer nuestra opinión o nuestra forma de pensar, ¿verdad? Ni que ellos la impongan, ni que nosotros la impongan. Se trata de que vemos una necesidad y saber cómo nosotros podemos expresarla en amor y buscar soluciones de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestros ministerios. Entonces, claro está, nunca va a funcionar en nuestras congregaciones eh, las cosas como nosotros personalmente quisiéramos que así fueran. Es por eso que mucha gente se va. En nuestro caso, como experiencia hace muchos años, en la iglesia en la cual yo estaba, un jarrón de barro que se quebró, que es cierto, tenía varios años de estar ahí, se quebró accidentalmente en un concierto, fue el motivo para que 3 o 4 familias se fueran de la iglesia. Y cuando estaba estudiando este tema me preguntaba, eh, ¿es motivo un jarrón que se quebró accidentalmente el motivo para que yo deje, ¿verdad?, una congregación? Y deje de crecer y que deje de bendecir y ser bendecidos a través de lo que Dios me da como mis dones y mi trabajo dentro de la obra, tanto en la iglesia como fuera de ella, como debe ser. Pero cuando leemos este tema nos damos cuenta de que somos diferentes y el hecho que seamos diferentes no es una desventaja dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo, sino por el contrario. El podemos entender que esas diferencias podemos llevarlas a acuerdos y poderlas llevar a un buen funcionamiento dentro de la obra y que esas diferencias sirven más bien para que el cuerpo de Cristo funcione de una manera correcta. Si nosotros entendemos eso y nos dejamos guiar, entonces empezamos a hacer las piezas que Dios quiere dentro del funcionamiento de su cuerpo. Si ambos miembros decidimos imponer nuestra voluntad, entonces el cuerpo no funciona como es debido. Decidimos hacer un listado de canciones, ¿verdad? Y eso nos va a favorecer a nosotros al momento de alabar el nombre de Dios y tener nuestro momento de alabanza, de oración, ese momento de comunión para preparar nuestra alma, nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Aprender a ser parte de la comunión del cuerpo de Cristo no es imponer nuestra voluntad o irme de la congregación porque no se hace lo que yo quiero. Cuando nos dejamos guiar por la cabeza que es Cristo, todo lo demás empieza a caminar. No hay nada que podamos hacer para ser dignos de recibir la salvación. La hemos recibido por gracia. Por lo tanto, lo que nos motiva nuestro comportamiento o lo que nos debe motivar nuestro comportamiento para vivir una vida digna en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, debe ser la gracia por la cual nosotros hemos sido salvos. Muchos viven procurando actividades que lleven a la unidad, mientras que en lo secreto podemos descuidar el pecado que hay en nuestro interior, nuestros pecados ocultos. Pero todo lo que hacemos y somos ahí donde ningún hermano puede vernos, también esos pecados pueden afectar la comunión dentro de la iglesia. Hay muchos cuerpos, muchos miembros, perdón, pero solamente un cuerpo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros son honrados también con él. Eso está en 1 Corintios. Somos iglesia. Todo lo que somos y hacemos afecta al cuerpo de Cristo. La carta de los Efesios
es tan interesante, ¿verdad? Cómo Pablo empieza a exponer nuestras verdades dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Eso está en Efesios 4:2, lo leímos anteriormente. Existe una estrecha relación entre las virtudes que el apóstol enumera aquí y el fruto del Espíritu Santo, que lo hemos descrito en Gálatas. Es interesante notar cómo Pablo no empieza a exhortarnos con una lista de leyes, de comportamientos, de cómo debe ser nuestra forma de actuar dentro de una congregación o dentro de un grupo. Ahora, él nos llama a otras cosas, nos invita a exponenciar, a sacar lo mejor de nosotros como cristianos. Eh, Empieza a hablar de nuestras virtudes y posturas en relación a los demás. Y es que ser hijo de Dios se trata de entender el amor, el perdón y la gracia recibida como respuesta. Buscar dar a los otros lo que hemos recibido. Esa es la manera en que se fortalece la comunión entre los hermanos. Ser hijo de Dios se trata de entender el amor, el perdón y la gracia recibida y como respuesta buscar dar a otros lo que hemos recibido. Anteriormente yo les conté todo lo que nosotros estamos pasando como familia. El problema de nuestro carro de trabajo, la lavadora, los muebles, o sea, infinidad de cosas y de necesidades. Problemas, problemas hay, ¿verdad? Y aquí donde vivimos, el no movilizarnos es un problema porque nos impide ir a nuestros trabajos, a desarrollarnos en nuestras actividades. Eso significa que entonces no podemos generar, ¿verdad?, ingresos para cubrir las necesidades que tenemos como familia. Claro, ¿cómo funciona el verdadero cuerpo de Cristo? Si yo callo, si yo no expongo mis necesidades, eh, el cuerpo de Cristo no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Solamente cuando exponemos lo que estamos pasando, vamos a podernos ayudar mutuamente los unos con los otros. De eso se trata la comunión como iglesia, como congregación, como hermanos. Y yo lo expresé en el mensaje. No habíamos terminado, ¿verdad?, de tener nuestra reunión al final, cuando ya varias personas de los que nos reunimos nos habían dicho, hermano, yo tengo un carro que no puedo usarlo mientras su carro está en el taller. Otra persona, ¿verdad?, mi cuñado me dijo, nos ponemos de acuerdo, si vamos para el mismo lugar, yo lo llevo y paso por usted en la tarde. Y yo les decía a ellos, yo tengo la necesidad, ¿verdad? Claro que está la necesidad y se les agradezco por la disposición que hay. Ese es el cuerpo de Cristo, queriendo ayudar a alguien necesitado. Y yo les expresaba que hasta el domingo en la tarde yo iba a poner mente a eso. ¿Por qué? Porque era algo que yo ya le había puesto en las manos de Dios. Y saben, hermanos, aunque no fue necesario utilizar el carro de uno de mis hermanos de la congregación, Dios en esta semana, 15 días, ordenó nuestros horarios con Sarita para que ella pudiese ir a trabajar y yo también pudiese utilizar el carro de ella. Y, y, y de esto se trata. Primero, poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Y segundo, tener la confianza de que contamos con aquellos que aman a Jesucristo y que actúan a favor nuestro por amor, por gracia, porque también han recibido ese maravilloso deseo y esos maravillosos dones de poder servir y poder actuar a favor de nosotros. De esa misma manera nosotros podemos actuar a favor de las demás personas. En esta reunión que tuvimos el domingo vimos la oportunidad de poder apoyar en muchas cosas a otras personas que tienen necesidad de afecto, otras necesidad de trabajo, otro el simple hecho, la necesidad de poder ser escuchados. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. De eso se trata la comunidad, la comunión entre hermanos. Para nosotros sería fácil cerrar nuestros oídos a las necesidades. Pero si nosotros hemos recibido gracia,
entonces también podemos dar gracias. Bien, es imposible, ¿verdad?, que dos personas vivan juntas sin que en algún momento tengan algún conflicto. Yo le cuento a Sarita, le contaba que nosotros como familia, eh, yo no recuerdo que hayamos tenido algún conflicto como hermanos donde yo recuerdo que hayamos quedado eh, tan afectados. Pero tampoco significa que nunca tuvimos alguna diferencia. Claro que sí, ¿verdad? Que supimos tal vez manejarla de una manera diferente, pero que teníamos diferencias y algún tipo de conflicto en algún momento, claro que las tuvimos. Somos diferentes, cada uno tiene un carácter diferente, una forma de pensar diferente. Claro que hay diferencias. Claro que van a haber conflictos dentro del cuerpo de Cristo, claro que van a haber malos entendidos, claro que vamos a pensar tal vez que en algún dado caso no hemos sido escuchados o que posiblemente no seamos importantes dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De ahí el compromiso de cada uno de los líderes, de nuestros pastores, de nosotros, de poder estar prestos a las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Y lo que a nosotros, o lo que a mí me pueda faltar, yo sé que a otro hermano le va a sobrar, por decirlo así, y va a ser el complemento para que podamos juntos solventar la necesidad de otro hermano. De eso se trata la comunidad de Cristo, de eso se trata el cuerpo de Cristo, de un buen funcionamiento dentro de la obra. La cuestión es cómo aprendemos a convivir con otras personas para ser dignos llamados de Cristo. Llegar a una reunión con una sonrisa no es suficiente. Más bien debemos llegar a una reunión con un corazón que procura servir a los hermanos que han comprendido con humildad cuánto Dios nos ha perdonado. Un corazón totalmente quebrantado por el amor que ha recibido estará listo para dar el mismo amor a sus hermanos. De la misma manera como nosotros hemos recibido, es la misma manera también como nosotros podemos dar. Los creyentes no tenemos la responsabilidad de crear la unidad en la iglesia. Yo no puedo buscar o creer que yo voy a ser la persona que voy a unir a mi congregación o a nuestra congregación. Eso ya lo hizo Dios a través de la obra redentora de Cristo. Es simplemente el dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él se va a encargar de la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo crea el único cuerpo, la iglesia. La unidad ya es un hecho consumado por Dios mismo. Como todo, los creyentes debemos esforzarnos por preservar y fortalecer esta comunión, viviendo de manera coherente con la doctrina que Pablo explica en los primeros capítulos de Efesios. Debemos perseguir la unidad de manera intencional. Debemos vivir a la luz de lo que Dios ya nos ha dado como ejemplo en la vida de Jesucristo. Congregarnos es mucho más que asistir a la iglesia local una vez por semana. Es mucho más que asistir a un grupo de estudio bíblico o considerar con ello que ya estamos cumpliendo con algún requisito mínimo. Es de verdad mucho más complejo que esto. Es estar dispuesto a gozar de comunión los unos con los otros. La comunión nos habla de un vínculo con un propósito y devoción común que nos une a todos los cristianos entre sí. Pablo utiliza el término koinonía para indicar condiciones financieras que recogió de creyentes gentiles para llevar a Jerusalén como ayuda a los santos que vivían en este lugar. En Romanos 15, del 26 al 27, la palabra de Dios dice de esta manera: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay de entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrar de los materiales. Y en este sentido,
que hay un comportamiento de la comunión de los creyentes ejerciendo sus funciones en el cuerpo y conscientes de todo el cuerpo de Cristo. Es importante también la parte financiera. Mis amados, cuando nosotros agarramos y tomamos como familia el reto de estar dentro de la obra de Dios, entendimos también que las finanzas que no son nuestras, que le pertenecen a Dios, porque las recibimos de Él, ¿verdad? Van a estar a disposición de aquellas personas que lo puedan necesitar. Y es importante y es interesante cómo Dios nos ha ido moldeando en esa dirección. Eh, Porque no es algo que yo voy a dar de lo que me sobra, es algo que yo voy a dar de lo que Dios ya me dio, de lo que es de Él. Entonces, cuando entendemos que hay una necesidad financiera dentro de nuestros hermanos y que Dios ha puesto en nuestras vidas, no solamente en la mía, también en la vida de otros hermanos, eh, el deseo también de cooperar de acuerdo a las necesidades de aquellos que lo necesitan, hablando de la parte financiera, valga la redundancia, eh, es interesante cómo el cuerpo de Cristo actúa de una manera natural, ¿verdad? Y actúa a favor de aquellas personas que lo necesitan. Eh, con esta familia a veces nos reunimos para conversar de las necesidades que hay con algunos hermanos, personas que vienen llegando, personas que necesitan guía en todas las áreas. Y es importante e interesante cómo una pequeña provisión puede cambiar la forma de pensar de aquellas personas en cuanto a lo que los cristianos somos. Muchas veces eh, creemos que el no asistir a la iglesia y creer que solamente comportarnos sin robarle a alguien, sin hacerle daño a otras personas, es suficiente para el crecimiento o para tener una relación como debe ser en el cuerpo de Cristo. No es así. No es así. Es necesario como unidad, como comunión, como cuerpo de Cristo, actuar todos juntos a favor de las necesidades de los demás. Uno de los propósitos, otro propósito que tenemos dentro de esta comunión, ¿verdad? Como iglesia, como congregación, como hermanos, es el poder adorar de una manera colectiva. La oración en la Biblia a veces implica experiencias personales. Eh, yo, Cada uno de nosotros puede tener una experiencia personal al momento de tener una adoración para nuestro Padre. Pero cuando recibimos también esa adoración colectiva dentro de un grupo que se reúne para alabar a Dios, lo que se vive ahí es tan maravilloso, es tan impactante, que solo lo podemos vivir si estamos dentro de ese maravilloso cuerpo de Cristo. Exhortados los unos a los otros cada día. Si vamos a fortalecer nuestra fe y evitar la ruina de la incredulidad, debemos encontrar a otros cristianos que nos exhorten y también que nosotros podamos exhortar a otras personas de una manera no ofensiva, sino en amor. ¿Qué tan serio podemos tomarnos este punto de vista? No siempre estamos prestos a escuchar a alguien que nos hable o que nos diga, eh, que nos exhorte por algo que nosotros tal vez no estemos haciendo correctamente. No es fácil, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en humildad para que nosotros podamos recibir exhortación. Pero también somos llamados a exhortar y a ser exhortados dentro de este maravilloso grupo del cuerpo de Cristo. El pecado de la incredulidad tiene sus raíces en el engaño. La incredulidad nos endurece. La incredulidad y el pecado son engañosos porque cuando somos incrédulos en cuanto a Dios, nos dejamos de creer. Simplemente empezamos a creer en el engaño. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que tengamos que perdón, que permanezcamos, ya me trae, perdón, firmes hasta el final, como una confianza
de Cristo desde principio a fin. La verdadera unidad no es un conjunto de personas que podamos pensar, que podamos sentir, que podamos actuar de igual manera, sino que aprendamos a hacer complemento dentro de la unidad unos con otros, lo cual supone reconocer, valorar las diferencias e integrarlas al cuerpo de Cristo. Supone también valorar que cada uno como tal somos de igual importancia dentro del funcionamiento de este maravilloso cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay superiores, no hay inferiores, no hay menos, no hay más. Todos somos complementarios. Y es maravilloso cuando entendemos esto dentro de nuestras congregaciones. El pastor no es más que aquel que recibe a las personas dentro de la congregación, en la puerta, o que está afuera ayudando a estacionar los carros o ayudando a las personas a entrar, o aquel que enseña. Eh, Dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Y lo hemos venido aprendiendo. Esto nos dice que ni usted ni yo tenemos la excusa para no servir dentro del cuerpo de Cristo. Esto nos dice y nos afirma que usted y yo tenemos la obligación de ser parte del cuerpo de Cristo conforme a lo que Él nos dio, de acuerdo a los dones que Él nos dio para el funcionamiento de la obra. Necesitamos estar unidos como congregación. Yo necesito a mis hermanos, yo los necesito a ustedes como congregación en Honduras. Yo se lo he dicho al pastor Moisés, al pastor Jorge. Son para mí mi familia espiritual. Y eso mismo lo conversábamos con nuestro hermano Marlon, con su enfermedad. Él decía, yo he sentido más apoyo de ustedes, ¿verdad? Que lo siento como familia, a ustedes más que mi propia familia en carne, ¿verdad? Aquellos que saben de mi problema, pero que ni siquiera me llaman o ni siquiera están al pendiente de cómo voy evolucionando en cuanto a mi problema. Y de eso se trata la relación como familia espiritual. Por eso es espiritual, porque va más allá de nuestro pensamiento, va más allá de un actuar humano. Es un actuar completamente espiritual. Solamente nosotros sabemos cuán importante es el verdadero funcionamiento y nuestro granito de arena dentro de la obra de Dios. La posibilidad de alternabilidad entre quién da y quién recibe, entre quién enseña y quién aprende, en quién ofrece o ayuda o quién la acepta, entre quien da consejos y quien los sigue, entre quien sirve y quien es servido. De esta forma, el contexto del cuerpo de Cristo, el creyente que cuente con el don, el talento, los recursos, las circunstancias y las oportunidades más apropiadas, adaptará la iniciativa y la acción para apoyar a otros. De eso se trata el funcionamiento o el verdadero funcionamiento del cuerpo de Cristo. A veces yo no tengo para dar, pero Dios ha puesto en el corazón de otra persona el poder dar, hablando financieramente. Pero también otra persona puede dar la palabra idónea en ese momento para que aquella persona pueda recibir. No hablamos solo de cosas materiales. El domingo nosotros experimentamos un completo evento de comunión en Cristo. Todo dando y todo recibiendo. Ninguno de los que estábamos ahí puede decir que salió de la reunión sin haber recibido algo. Nuestras madres recibieron alimento espiritual, amor, también recibieron su detallito material, pero todos, absolutamente todos, aprendimos cómo Dios nos ama y cómo Dios está al tanto de nuestras necesidades y cómo Dios nos da ese maravilloso cuerpo de hermanos en Cristo, que estamos dispuestos a apoyarnos unos con otros para que podamos crecer. Este es el cuerpo de Cristo, mis amados. Yo sé que en
en Tegucigalpa y cualquier persona que nos está escuchando en este momento, en otro momento, yo le aseguro que si usted se toma el tiempo para escudriñarse y para poner su talento en la obra de Dios, usted va a ser parte de este maravilloso cuerpo de Cristo. Y esto más, si usted no tiene una congregación, eh, no se quede solamente con los mensajes vía online en Facebook o cualquier otra plataforma. No, le invito a que se una a una congregación. Si está en Tegucigalpa, le invito a que nos escriba. Ahí tenemos un maravilloso ministerio, una maravillosa congregación en Tegucigalpa. Si está en Estados Unidos, en esta zona de Fort Walton, de igual manera, es bienvenido a nuestra casa. Y si está en otra parte donde no conoce a alguien, yo le invito a que busque una congregación, que ore y Dios le va a llevar a la congregación idónea para usted, para sus necesidades. Y también usted va a poder ser parte de poder dar a los demás conforme a la voluntad del don que usted y yo hemos recibido. Mis amados, este es el tema, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La unidad en el cuerpo de Cristo. Cómo Dios nos ama de tal manera, ¿verdad? Que aparte de tenerlo a Él, al Espíritu Santo, dentro de nosotros, podemos también sentirle a través del actuar de nuestros hermanos y también de nuestro actuar hacia las demás personas. No nos cansemos de dar, no nos cansemos de amar. Y si sentimos por algún motivo algo que creamos o que creemos que no está de acuerdo al funcionamiento del cuerpo de Cristo, busquemos a nuestros pastores. Expongámosle nuestras necesidades, expongámosle nuestros problemas. Nunca, nunca, mi amado, deje una congregación sin antes haber hablado con el pastor o los líderes de sus sentimientos y de sus necesidades. No se vaya por la puerta de atrás, como decimos normalmente, sino por el contrario. Si Dios le lleva a otro lugar, entonces Dios lo va a llevar de la manera correcta. Pero no se vaya de una congregación, mi amado, sin haber hablado con los líderes. ¿El por qué? Es porque fracturamos el cuerpo de Cristo. Y como una fractura vuelve a curarse, ¿verdad? El daño lo hacemos nosotros mismos. Entonces, mi amado, este ha sido un tema. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si tiene dudas, no dude en escribirnos, ¿verdad? Eh, no nos alejemos, no nos cansemos de dar, no nos cansemos de escuchar al Espíritu Santo. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y como iglesia, tenemos un crecimiento maravilloso. Estamos juntos para apoyarnos en cada una de nuestras necesidades. Dios les bendiga.